en donde ahora, por ejemplo, ya no había más una relación tan establecida entre por ahí el salario y el hecho de trabajar, el hecho de trabajar y de recibir un salario, sino que se empiezan a establecer ciertos paradigmas en donde un trabajador ya es empieza a ser de a poco una especie de cuenta propista, ¿verdad? Y una especie de emprendedor de su propio proyecto, sin que la relación de dependencia de fondo se resquebraje, ¿verdad? Siempre hay una relación de dependencia que termina siendo más híbrida, que termina siendo más fragmentada, pero que sigue estando en el germen mismo del concepto de trabajador, esa relación de dependencia. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos acá para el último bloque del Observatorio Político y como ustedes saben, hoy es día de política internacional y para eso le tengo al habitué, barra panelista, barra amigo, barra compañero y gran jugador de juegos electrónicos Esteban Chirañón. ¿Cómo no, mi amigo? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia y para todos los compañeros y compañeras que están ahí detrás de cámaras haciendo esto posible también. Gracias, mi estimado. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que la verdad que es interesante. Ya le teníamos particularmente, yo había leído más o menos un libro sobre eso, ¿verdad? Que es el trabajo en el siglo XXI. ¿Qué es ser un trabajador en el siglo XXI? Que se le puede abordar desde muchas aristas realmente, porque el trabajo no es simplemente el ir a hacer algo, sino que implica que lo que vas a hacer tenga frutos, cómo se organiza tu vida, ¿verdad? Cómo se organiza tu vida alrededor del tipo de actividad laboral que desempeñas, rinde o no rinde, así que vamos a estar tocando un poco de eso, mi estimado. Claro, vamos a hablar un poco de todo esto, de qué es el trabajo, qué significa ser un trabajador en el siglo XXI. Eh, un gran problema que siempre por ahí le carcome la cabeza a muchos analistas en la izquierda de qué es la identidad obrera en este siglo, que es algo muy, muy interesante de analizar porque definitivamente el trabajo obrero, como lo veníamos conociendo alrededor del tiempo, principalmente segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, por ahí, que había una relación muy estructurada sobre qué era ser trabajador, eh, sobre qué era ser obrero, que hoy quizás no la tenemos de esa misma manera. Hoy es algo mucho más fragmentado, es una identidad mucho más híbrida, menos cohesionada quizás, pero que todavía existe y que todavía implica la existencia de una gran masa de trabajadores, que eso no ha cambiado prácticamente, por más de que los trabajos y la naturaleza del trabajo sea distinta. Claro, yo pienso en el final del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, si que hasta los años 60 más o menos, en economías industriales, ¿verdad? Uno por ahí leyendo o viendo películas o en el propio imaginario colectivo piensa en el trabajador del siglo XX como una persona que iba a cumplir horarios, iba a una fábrica, trabajaban todos bajo el mismo techo, por decirlo de alguna manera. Luego la economía a nivel global, a sus distintos ritmos de cada país, va migrando lentamente a economías de servicio. ¿Qué quiere decir economía de servicio? Que, por ejemplo, si antes tenías 20 personas trabajando en una planta industrial y ahora esas 20 personas trabajan en 4 comercios distintos, por ejemplo, Claro. y surge el primer inconveniente. Antes eran todos bajo un mismo techo, hoy son competencias. Claro. Pienso en eso, pienso en los Ubers, Bolt, en el hecho de no tener la seguridad de, epa, yo a fin de mes voy a tener esto. Claro, por supuesto. Son diversas cuestiones, como vos decías. Lo que uno puede ver por ahí al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es una identidad obrera, sobre todo, muy consolidada en base a los trabajadores fabriles, principalmente en base a los trabajadores fabriles de distintos tipos a los que se acoplaban otros trabajadores en la construcción de una identidad y de un movimiento obrero que supo ser muy fuerte a nivel mundial y que incluso a través de desarrollos teóricos
y programáticos ha tomado el poder en varias partes del mundo. Pensemos en la Unión Soviética, una revolución, la revolución soviética, planteada desde los trabajadores y planteada con el trabajador, es decir, con el obrero como centro, como sujeto político de la revolución. Esto se ha replicado en muchos lugares y es parte de un entendimiento que se tenía del trabajo a finales del siglo XIX y principios del XX, perdón, en donde estaba esta estructura del trabajador, era principalmente asalariado en términos formales, ¿verdad? Era principalmente asalariado, era principalmente urbano, era principalmente trabajador fabril, o sea, trabajador de manufactura en general, y era principalmente un trabajador en relación de dependencia bastante clásica, por así decirlo. Entonces, todo esto configuraba un poco esa identidad. Esa identidad luego se fue fragmentando de a poco, principalmente por la entrada de los sectores de servicios, que trajeron nuevas formas de organizar el trabajo, trajeron nuevas formas de dependencia de los trabajadores en general, en donde ahora, por ejemplo, ya no había más una relación tan establecida entre por ahí el salario y el hecho de trabajar, el hecho de trabajar y de recibir un salario, sino que se empiezan a establecer ciertos paradigmas en donde un trabajador ya es empieza a ser de a poco una especie de cuenta propista, ¿verdad? Y una especie de emprendedor de su propio proyecto, sin que la relación de dependencia de fondo se resquebraje, ¿verdad? Siempre hay una relación de dependencia que termina siendo más híbrida, que termina siendo más fragmentada, pero que sigue estando en el germen mismo del concepto de trabajador, esa relación de dependencia. Claro, lo cual genera un poco una situación interna para la persona que trabaja de soy trabajador o emprendedor, porque mucha gente hace esa diferenciación y interpreta al trabajador como justamente lo que vos mencionabas, como el concepto clásico que tenemos. Claro. El trabajador fabril, ¿verdad? Y te dicen, no, o sea que yo no trabajo 8 horas en una industria. Claro, yo trabajo 12 horas por la calle vendiendo. Claro. Soy vendedor, vendiendo productos, claro, o vendiendo un servicio en el que yo me gestiono mis propios medios sí. De subsistencia. Yo me gestiono mi propio salario, yo me gestiono mi propia seguridad social, yo me gestiono mi propia clientela, ¿verdad? Mi propia producción, mi propia venta. Entonces, sin dejar de existir una relación de dependencia y sobre todo sin dejar de ser un trabajador que no controla los medios de producción, es decir, vive de su trabajo, vive de lo que puede extraer de su propio esfuerzo, tenés ya una identidad que se aleja del aspecto clásico del trabajo y termina generando ciertas diferencias identitarias con un trabajador más clásico, o por ejemplo con un trabajador sindicalizado, que es una cuestión que ha aparecido en los últimos años, esa especie de conflicto entre el trabajador informal y el trabajador formal, y esa especie de múltiples diferencias y múltiples áreas de conflicto entre trabajadores que prácticamente no existían de esta manera en la época que estábamos mencionando. Y yo pienso en el trabajo en el siglo XXI y no puedo evitar pensar en este término que, bueno, se hizo bastante conocido, ¿verdad? Que es la uberización de la economía. La uberización justamente por la plataforma Uber, ¿verdad? En donde vos técnicamente, mira, en forma humana, en términos humanos, no hay nadie que sea tu jefe. Ahora, si estás sujeto a una aplicación, que son, acá vos que sos informático me dirán, no sé, unas líneas de código, algoritmos que al fin y al cabo van determinando cuánto ganás y cuánto no. Y que esas aplicaciones, por ejemplo, y pongo el ejemplo claro, ¿hace cuánto tuvimos acá la manifestación de plataforma? 15 días más o menos, ¿no? Sí. 15, 20 días más o menos tuvimos una manifestación de plataforma. A mí, no voy a decir que me llamó la atención,
pero sí me puso a pensar, che, ¿a quién le reclaman? O sea, vos trabajás para Uber, pero a su vez vos estás convencido de que sos un cuentapropista, pero a su vez le estás reclamando a alguien que no sabe quién es, porque si vos le preguntas a algún conductor de una plataforma, che, ¿quién es el dueño de Uber? ¿Quiénes son los accionistas? Y basta, vamos tan aprieto, porque a mí me preguntan, yo no sé tampoco, Claro, para serte muy sincero, ¿verdad? Lo cual conlleva una situación primero de inestabilidad, ¿verdad? Y acá traigo, por ejemplo, a colación la cuestión demográfica. Obvio, hace 70 años atrás, 50, 70, 80, por ahí era mucho más sencillo planificar una familia, por ejemplo, porque había estabilidad en materia de ingresos, ¿verdad? claro. Obviamente que existían las cuentas propistas, no es que no existían, pero había una mayoría social que, a nivel global hablo, que laburaba en un sector que te ofrecía previsibilidad a vos como persona. Hoy, por ejemplo, trabajar en una plataforma no te da ni una previsibilidad y me remito al aumento del combustible, por ejemplo, porque yo no sé si la plataforma Uber, por ejemplo, dice en Estados Unidos, uy, mira, vos Petropar en Paraguay subió tanto el combustible, vamos a subir la tarifa. Bajó tanto, vamos a bajar. No pasa así, tengo entendido. Claro, es un poco tiene muchos aspectos esto. El aspecto central, vos hablabas de un convencimiento por ahí de que el trabajador no se ve a sí mismo como un trabajador, sino se ve a sí mismo como un emprendedor. Yo creo que eso tiene sus matices importantes que hay que ver, pero sí forma parte del discurso, por así decirlo, oficial de estos nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos de negocio que hacen, en vez de ser vistos, por ejemplo, como una empresa que requiere empleados y que a los empleados les paga en función de su trabajo, lo que en realidad venden como discurso es que son un medio para el cual distintas personas puedan emprender su propio negocio. Lo que es distinto por ahí de la figura del empresario, del emprendedor, este tipo de figuras, tiene que ver primero con la no propiedad de medios de producción reales, porque finalmente, bueno, por ahí la propiedad es el vehículo, al fin y al cabo, pero es solo una parte de los medios. La parte central de los medios de producción, en ese caso, es la plataforma, ¿verdad? Claro. Porque uno puede tener su vehículo y si no tiene la plataforma, está condenado, por así decirlo, a un mercado informal e invisible, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué termina pasando acá? Terminamos en una relación similar porque quien posee la mano de obra está de un lado y quien posee los medios de producción y el capital está del otro. Pero como en el aspecto, como en la formación clásica, como en el entendimiento clásico del trabajo, tenemos esos dos actores diferenciados bajo Sí. ese eje. Pero sin embargo, tenemos una precarización de hecho en donde, por ejemplo, no rigen las leyes laborales porque se está interpretando como que eso no es una relación de patrón-empleado, sino una relación de plataforma con emprendedor, Claro. en donde gracias a eso se restringen las leyes laborales, gracias a eso hay un factor de competencia y negociación en donde estas plataformas tienen una gran capacidad frente a los usuarios de las mismas, ¿verdad? Claro. A los prestadores de servicio. Y sobre todo hay ¿cómo diríamos? Hay una constante, eh, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Hay una constante acción de parte de estas plataformas para que la competencia sea interna entre los distintos prestadores de servicio bajo las reglas que la plataforma impone. Entonces, la Claro. plataforma impone unas reglas, desvían los aspectos de negociación a la competencia interna, ¿verdad? Que es algo que ya empezó en el mundo corporativo, incluso con el modelo clásico de trabajo hace muchísimo tiempo, ese desarrollo de la competencia interna para desviar cuestiones de responsabilidad empresarial.
y que lo que termina haciendo es justamente que la empresa pueda abaratar los costos y posicionarse en una situación de privilegio que no podía conseguir con la formación laboral clásica. Claro, claro, porque el caso de las plataformas no exige más que manejar un auto y sería, bueno, vamos a hacer un poco el trabajo acá de Paraná Medios, averiguar con los amigos, amigas que trabajan en plataformas, cuál es más o menos la tasa de ganancia promedio que sacan, ¿verdad? Cuántos viajes hacen, cuánto les queda, pero también hay otra cuestión, me pongo a pensar en un viaje, yo, bueno, a mí me queda bastante cerca acá y hay veces por ahí bueno, no tengo el auto, ahora sí me tomo una plataforma y la tarifa mínima es 10.000, por ejemplo. Claro, Entonces uno hace el cálculo, ok, me trajo a mí, no sé, 8 cuadras, ponerle 8 o 10 cuadras. ¿Cuánto gastó de combustible eso? Y ponerle que se fue en 1.000 guaraníes, ¿verdad? Tener no sé, para tirar más rápido, yo creo que más por más 8 cuadras, sí. dependiendo del auto, lo que consume, etcétera, etcétera, bro, para hacer un número ficticio nomás. 1.500, ¿verdad? 2.000. ¿Cuánto le queda a la plataforma? ¿Cuánto queda como ganancia? Que esa ganancia bruta, después vos tenés que mantener el móvil también, por ejemplo. Claro, Cada cierta cantidad de kilómetros tenés que hacer una manutención. Entonces, si vos empezás a hilar fino de 10.000 guaraníes, tanto de combustible, tanto para la plataforma, tanto para el mantenimiento, ¿verdad? Entiéndase también mantenimiento, el pago de los documentos para habilitar. ¿Cuánto queda realmente si vos empezás a contar? Y claro. eso también es una cuestión, porque vos haces un desgaste de tu capital, o sea, de tu auto en este caso, ¿verdad? Ujú. Tienes el capital como el auto, la inversión que vos haces para trabajar. Eso es algo que me interesaría saber realmente, por lo menos acá a nivel encarnación, porque el mundo está un poco en esa, ¿verdad? Buenos Aires, por ejemplo, vivió una situación bastante similar que ante la ola de despido y la catástrofe económica del gobierno de Milei en Argentina, mucha gente se vuelca a trabajar en esto, creo en Argentina hay Rappi, que es un delivery Claro, también, ¿verdad? Rappi, Uber y demás cosas, y todos viven de trasladar gente. ¿A claro. qué gente trasladan entonces? De trasladar cosas, todos viven, en realidad esto que hablamos de la uberización entró por ese lado, se le llama uberización porque el modelo de negocio de Uber es claramente así, pero esto ocurre en Claro. miles de sectores, Sí, sí, ¿verdad? sí. Ocurre en el delivery es un sector tradicionalmente que prácticamente nace con este modelo en donde el trabajador es una especie de cuenta propista que brinda un servicio a una empresa y se lo trata de hacer ver como cuenta propista Ah. para no justamente mantener las leyes que rigen en las relaciones laborales más Y, clásicas, y, ¿verdad? Pasa mucho, por ejemplo, en lo que son las fuerzas de ventas de las distintas empresas. Por ejemplo, hablemos de las grandes empresas de, por ejemplo, telefonía en Paraguay, cuyas fuerzas de ventas están totalmente pauperizadas porque lo venden un poco desde este lado, sí. ¿verdad? Lo venden un poco de, vos no sos un empleado, vos sos un vendedor independiente, curiosamente con una relación de exclusividad conmigo, la Mm. empresa, ¿verdad? Y yo tengo la libertad de regir cuánto vos cobrás en función a cómo yo te tarifo el trabajo que haces para mí. Y tengo la posibilidad de, si vos empezás a ser conflictivo, contratar nomás otro vendedor y romper mi relación contigo, ¿verdad? Fíjate cómo todos estos aspectos en la relación laboral más formal que tiene toda una legislación en todos los países del mundo, incluido Paraguay, ¿verdad? Eh, esta relación, o sea, sigue existiendo esta relación de dependencia, porque sigue Pero existiendo, está enmascarada. está enmascarada, sigue existiendo el hecho de que vos trabajás exclusivamente para una empresa específica, sigue existiendo esto de que la empresa específica tiene capacidad de regir sobre cómo vos cumplís tu trabajo, tiene capacidad para accionar contra vos si no le convence tu trabajo o cosas así.
o si quiere generar algún tipo de presión, o si quiere pagarte menos, ¿verdad? Tiene formas de operar a favor de eso. O sea, existe esta diferencia que establece una relación de dependencia, pero en la formalidad legal se muestra como una relación igualitaria. Entonces, ahí es donde hay un quiebre, y este es el fenómeno de la uberización, que ocurre, como dijimos, en muchísimos sectores. Claro. Sí, la uberización es una de las características del trabajo en el siglo XXI, ¿verdad? Y otra cuestión que también no podemos escapar al tocar el siglo XXI, y mucho más los últimos 3 años, es la cuestión de la automatización, ¿verdad? Uno cuando estudia economía, ¿verdad? Uno cuando estudia a nivel teórico por lo menos, ¿verdad? En los modelos de economía neoclásicos, uno entiende que la incorporación de tecnología al proceso productivo aumenta la productividad, ¿verdad? ¿Qué significa en criollo aumentar la productividad? Producir más a menor costo en menos tiempo, ¿verdad? Un ejemplo rápido, si antes vos tenías en una oficina, digamos, 3 personas tecleando una máquina de escribir, pasaste a tener una persona a teclear una computadora. Ahora, cierto, el proceso productivo aumenta. ¿Qué pasa con esas otras dos personas? Para que se hagan una idea, en el contexto de la crisis post-crack del 29, Keynes decía que para el año 2030, o sea, ahora en 4 años, ¿verdad? Por ahí era una apreciación para los norteamericanos, los ingleses nomás, pero decía, en 2030 vamos a estar trabajando solo 15 horas a la semana, ya que va a avanzar tanto en la tecnología. Sí, la tecnología avanzó un montón y trabajamos más que antes, ¿verdad? Claro. La tecnología, y pongo el claro ejemplo de la inteligencia artificial, estaba viendo en números. Amazon, por ejemplo, vamos a hacer el chivo a Jeff Bezos. Amazon el año pasado tuvo récord de ganancias, pero despidió empleados. Sí. Lo cual, eso al que entiende más o menos de economía, le tiene que saltar la alarma ahí. Porque si no te salta la alarma con eso, viejo, quiere decir que no tenés economía, ¿verdad? Claro. En un momento que muchos se atribuyen a entender, ¿verdad? Por eso no me digo eso. Sí. Pero en la cuestión de la automatización, más no perder el hilo más rápido, te paso la palabra, la cuestión de la automatización va en contramano de lo que prometió el sistema, que es, vamos a trabajar menos, vamos a producir más y mejor. Hoy la verdad de la milanesa es que la gente tiene que trabajar más. Claro. Y hay distintos análisis de por qué finalmente terminó pasando esto. Y tiene un poco que ver, algunos análisis lo enfocan un poco en la sociedad de consumo, es decir, entre esa dicotomía entre trabajar menos y poder consumir más, se ha impuesto el deseo de consumir más, y esto es lo que ha hecho finalmente que de cierta manera se inventen trabajos, ¿verdad? Hay un ensayo muy interesante de un filósofo anarquista británico, David Graeber, ¿verdad? Que el ensayo se llama Trabajos de mierda. Bullshit Jobs. Bullshit Jobs. O Trabajos de mierda, les recomendamos que lean, muy interesante. Sí, es muy interesante porque él plantea que esa productividad, ese salto de productividad sí se ha dado. Lo que no se ha dado es la reducción del trabajo. Entonces, ¿cómo explica eso? Y él lo que plantea es que en realidad lo que ha pasado es que se han inventado trabajos y que empiezan a existir trabajos cuya única razón de existencia es sostener la vida de la gente que está trabajando en cosas en serio, ¿verdad? Y y sostener un montón de procesos que no son por ahí naturales y que no son óptimos, pero que se necesitan para que haya múltiples personas ocupadas, claro, ¿verdad? Para poder sostener una capacidad de consumo del sistema. Claro, él enfoca principalmente algunos trabajos específicos, porque, por ejemplo, los trabajos administrativos o la superpoblación de trabajos administrativos en realidad, lo que son los empleos de derecho corporativo, los que son los empleos de delivery, de por ejemplo, limpiezas de hogar, ese tipo de trabajos para los que teóricamente una persona que trabaja 15 horas a la semana no los necesitaría. El hecho de hacer que la persona trabaje más horas de las óptimas
termina haciendo que se necesite toda una cadena productiva para sostener esa vida. Claro, David Graeber lo que plantea, él plantea a partir de que en los años 60, que es como el peak del, del siglo, del tiempo, ese tiempo de oro del capitalismo, dice, la gente empezó a trabajar tan bien, a ganar tan bien que le quedaba bastante tiempo libre. ¿Qué pasa con esto? A finales de los 60 se dan muchas revueltas sociales. Pienso rápidamente nomás del Mayo francés, por lo de un lado, o la aparición de los hippies en los Estados Unidos, movimiento socialista por todo el mundo. Entonces dice, che, El triunfo de la Revolución cubana en el 59. O sea, los años 60 son clave en eso porque los años 60, por lo menos a nivel de países del primer mundo, se genera un nivel de vida altísimo que permite ganar más, trabajar menos. ¿Y qué permite trabajar menos? Tener más tiempo para pensar y reflexionar. Y eso es lo que no le gusta al poder. Al poder le parece fantástico que trabaje 14 horas al día para que vos no pienses, no reflexiones, ¿verdad? Entonces, en este contexto, David Graeber plantea que se empiezan a crear estos trabajos, como decís, y él pone, como, por ejemplo, pone de ejemplo en el libro, en el ensayo, perdón, una protesta de trabajadores del metro, no del Metrobús, sino del metro de Londres, ¿verdad? Uh-huh. Dice, cuando hay una protesta de los trabajadores del metro de Londres que están exigiendo mejores pagos, todos están enojados. Y la pregunta es, si es tan necesario el servicio, ¿por qué se les paga poco? Porque ahí también hay un choque con la teoría clásica de economía que dice, no, oferta y demanda, no, si se necesita más tal cosa. Bueno, lo que los trabajadores que hagan funcionar un metro en Londres son súper importantes, ¿verdad? Claro. Y dice, en cambio, si vos tenés un problema de abogado corporativo, nadie no reclama ahí porque lo que te explica es un trabajo que no produce valor social, ¿verdad? Yo te traslado con el caso de los maestros acá, ¿verdad? Acá tuvimos senda discusión entre los sindicatos de maestros con el gobierno nacional. Mucha gente lo apoyó a los maestros, pero mucha gente veía, no, que tiene que trabajar más, que tal cosa con los maestros. Y eso a uno le hace pensar, sí, pero esta gente, los maestros son un pilar de la sociedad, viejo. ¿Cómo el maestro, que es un pilar de la sociedad, el enfermero, el médico, ¿verdad? Va a estar pasándola tan mal? El productor de alimentos. El productor de alimentos, con el tema de la carne, por ejemplo, que es bien sabido que tanto productores de carne como nosotros los consumidores finales somos los que pagamos la ganancia de 3-4 grandes frigoríficos. Claro. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores que concentran mucho poder que hacen que sea eso posible. Claro, es un poco, esa es una paradoja bastante compleja en que los trabajos por ahí más esenciales para el sostenimiento de la vida en sociedad como lo conocemos son por ahí los peor pagados, ¿verdad? Vos hablabas de, por ejemplo, la enfermería, hablabas de los trabajadores del metro, en este caso en países que tienen metro, ¿verdad? Hablabas de médicos, hablábamos de trabajadores rurales, que es un sector muy mal pagado, que básicamente sostiene la alimentación de cientos, de miles de millones de personas alrededor del mundo. Mencionábamos la enfermería, mencionábamos los servicios de limpieza. Claro, y ¿verdad? bueno, y ahí vos mencionaste hoy, por ejemplo, uno de los tipos de trabajos que menciona como poco, que no nos sirve mucho para la sociedad en este ensayo. Hablaba de los abogados corporativos, por ejemplo, ¿verdad? Veo el caso de IPS nomás ahora que, ojo, el libro en particular no habla de trabajos estatales, habla de hecho del sector privado, Sí. ¿verdad? Habla del sector privado, ¿verdad? Que se da también, ¿verdad? Pero pongo nomás el ejemplo porque se me viene a la mente rápido el tema de IPS, que estaba el abogado que nunca ganó ningún caso, pero cobraba 95 millones al mes. Y tenés gente de enfermería que debe trabajar una barbaridad y que es la que sostiene muchas veces todo ese sistema, tanto de forma laboral como de forma humana. Bueno, Sí. un trabajo que vos te encerrás, resolvés algo rápido y te entregás. Te genera también un estrés emocional, ¿verdad? Me imagino, el ser médico, enfermero, demás cosas. O sea, toda esa gente que trabaja para sostener la base gana muchísimo menos de lo que gana un abogado corporativo, en este caso de IPS, que no ganó nunca un juicio pero cobra una ponchadita. Claro, es un poco ese fenómeno en donde nosotros a veces, y hay un relato ideológico muy fuerte en esto, yo creo que la gente que realmente estuvo en el mundo laboral no termina pensando tanto esto, pero
hay mucha gente que lo piensa, que el mundo laboral es una especie de gran meritocracia en donde quien es más importante gana mejor. Y la verdad es que el mundo laboral también es un mundo que tiene que sostener, termina teniendo que sostener ciertos privilegios, termina teniendo que resolver ciertas cuestiones políticas, teniendo que resolver muchos estilos de vida que están atados a un nivel de subsistencia importante por mera cercanía física, por mera filiación personal, por cosas así, que termina produciendo nepotismo. El nepotismo, tanto en el sector público como en el sector privado, es una cuestión existente y es una cuestión muy compleja. Y lo que se termina dando en ese caso es la necesidad, porque existe esta necesidad de garantizar la vida de millones y miles de millones de personas alrededor del mundo. Porque finalmente construimos un sistema que está basado en la recompensa a cambio del trabajo dado. Entonces, la hiperoptimización termina yendo en contra de eso, porque la hiperoptimización es, bueno, vamos a optimizar todo, vamos a hacer que se necesiten menos personas para producir más trabajo, pero el problema que no resuelve la hiperoptimización es qué pasa con esas personas que quedan fuera. Claro. Sobre todo en un esquema que nosotros tenemos demasiado planteado y demasiado incorporado, en que el que no trabaja no tiene derecho a adquirir bienes y servicios, ¿verdad? No tiene derecho a sostener una vida dentro del sistema. Lo cual termina teniendo una contradicción muy fuerte en tiempos en donde hablamos de hiperoptimización, en donde hablamos de que ya no necesitamos millones de personas para cumplir ciertos trabajos, sino que vamos a empezar a automatizar todo. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que necesita trabajar? Porque el sistema de recompensa que hemos creado es ese. Claro. Porque no se sostiene la vida de nadie sin trabajo. No, y de hecho uno ve los pronósticos de la situación laboral en Latinoamérica, principalmente los próximos 10, 15 años. Muchos trabajos están en camino a desaparecer por la irrupción de la inteligencia artificial, ¿verdad? Muchos te dicen, sí, cierto, es una revolución productiva más. Si nos ponemos un poco a pensar en gran escala, tener la revolución productiva, la revolución agrícola que fue contra 8.000, 10.000 antes de Cristo, la revolución industrial, ¿verdad? Mediado ahí el siglo XVIII, la revolución cibernética, ¿verdad? Mitad del siglo pasado, final del siglo pasado, y ahora de la automatización con la inteligencia artificial. Claro, son todos procesos que en cierta medida fueron desplazando gente en sí, ¿verdad? Uno piensa, por ejemplo, en los ludistas. ¿Quiénes son los ludistas? Los ludistas son trabajadores de una fábrica, si no me equivoco, de Alemania. Es más, te voy a dar un dato que me dieron la otra vez. Estos ludistas, para poner en contexto nomás, estos ludistas son un grupo de trabajadores que a principios del siglo XIX se organizan en Alemania y le prenden fuego a las máquinas, las empresas, porque decían las máquinas nos están quitando el trabajo. ¿Sabes de quién es la fábrica? ¿De qué? De la línea de la von der Leyen, esta alemana. Son datos que me pasaron otra vez. De la familia von der Leyen, era para que veamos hasta dónde llega todo eso. Pero en ese momento queman las máquinas y dicen, no, estas máquinas nos están sacando nuestro trabajo. Por otro lado, vos le escuchás a expertos que dicen, no te vas a quedar sin trabajo, la IA no te va a dejar sin trabajo, va a ayudar a optimizar el proceso y quienes manejen mejor la IA van a poder aprovechar esa cuestión. Es una situación complicada. Yo pongo de relieve nuevamente la cuestión de Amazon. Ganancias millonarias el año pasado y se despidieron un montón de personas en noviembre del año pasado. Y eso que Amazon no es la única empresa en esa. Prácticamente todas las grandes empresas de tecnología han despedido decenas de miles de personas en los últimos años. Es algo que se ha dado en todas ellas. Ahora, ahí es donde empiezan los problemas, porque uno tiene que escarbar un poco más profundo en esa significación y ver un poco de qué se trata. O sea, ¿cuál es el objetivo final del trabajo? ¿Verdad? ¿Qué es el mundo del trabajo y cómo se conforma? ¿Verdad? Principalmente el mundo del trabajo, como lo conocemos, es un producto de la revolución industrial.
Sí, ¿verdad? el trabajo de hoy es producto de la revolución industrial. Producto de la revolución industrial, muy atado a lógicas de la revolución industrial, en donde, ¿qué se planteaba? ¿Verdad? Se planteaba un proceso por el cual grandes masas de personas tenían que incorporarse a una maquinaria productiva, ¿verdad? Que es justamente estas nuevas fábricas que nacen con la revolución industrial, que permiten transformar la materia prima de la naturaleza para convertirlo en mercancía, ¿verdad? Ahora, también esa incorporación exigía una retribución porque exigía por así decirlo, el asalaramiento, la proletarización de un montón de gente que antes, por ejemplo, vivía en el campo y ahora se les fuerza a incorporarse a estas maquinarias productivas en las ciudades, por la cual reciben una contraparte salarial, ¿verdad? Lo cual también permite, y esta teoría se va desarrollando con los años, esa incorporación de gente al trabajo permite que esta gente pueda incorporarse a los circuitos de consumo, ¿verdad? Primero, tiene una línea mucho más definidamente imperial, donde hay poca gente incorporada al circuito de consumo, pero mucha gente trabajando. Después esto se va equilibrando un poco con el paso de los años. Quizás su mejor época es la segunda mitad del siglo XX, la época donde más equilibrado está esto, el acceso al consumo y el acceso al trabajo. Pero es básicamente esto el diseño que se termina haciendo. La necesidad del trabajo proviene de la necesidad de subsistir en ese sistema, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hiperoptimizamos y no podemos cubrir? Porque un sistema óptimo no puede cubrir la necesidad de trabajo de todas las personas, Sí. ¿verdad? Entonces, si el sistema no cubre la necesidad de trabajo de todas las personas, ¿cuáles son las salidas? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo pensamos? Porque eso es difícil pensarlo en una sociedad capitalista en donde vos tenés que vender tu fuerza de trabajo, Sí. ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay más demanda de trabajo? Claro, ahí está la cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta gente que fue despedida en estas grandes empresas tecnológicas? Porque el relato de la teoría económica mainstream, ¿verdad? Que a muchos les gusta ese relato, dicen, no, se le despidió, pero va a encontrar porque el mercado se va a ajustar a la larga. Sí, ¿cómo se va a ajustar el mercado? Es la pregunta. Y si se Van va a a, ajustar para absorber todo eso. claro, si se va a ajustar, primero, si se va a ajustar para absorber todo eso, ¿en cuánto tiempo? Pues el tiempo es fundamental, pues somos seres humanos, nosotros no somos máquinas de decir, lo he dejado parado 2 años y después veo que Claro. somos seres humanos, no hay que perder la humanidad. Y también una cuestión fundamental del trabajo, que es el gran cambio que pasa de los trabajos artesanales, por decirlo de alguna manera, previo a la revolución industrial, vale la redundancia, la industrialización, la producción en masa, en línea de ciertos bienes, ¿verdad? Es que, claro, vos antes trabajabas, por ejemplo, yo me pongo mi rol de artista, ¿verdad? Uno hace una canción, trabaja, le pone los acordes, la melodía, los arreglos, va, afinando, qué lindo mi producto. Ahora, si vos estás produciendo en masa todo el tiempo, hace un copy-paste de todo eso, o a la larga te genera una suerte de depresión porque vos no estás haciendo el trabajo que querés. Sí. Claro, porque ahí es también nuevamente le animamos a que lean este libro, ¿verdad? Él hace un libro a partir de un ensayo, ¿verdad? Que es Trabajos de mierda, que dice, claro, ¿cómo queda la gente cuando ve que su trabajo no tiene sentido? Claro, exactamente, porque también hay algo así. Esta identidad, nosotros hablamos de esta identidad de la clase trabajadora, porque es una identidad que, si bien hoy está más fragmentada, hoy es más difícil, hoy hay gente que es definitivamente clase trabajadora, que no se identifica como clase trabajadora. eh, lo que significa ser clase trabajadora es ya más difuso. Hay un montón de esas cuestiones, pero la identidad del trabajador es una identidad muy fuerte y es una identidad que se ha establecido a lo largo de los años en distintas cuestiones que forman parte incluso de la forma de ver el mundo que tenemos los trabajadores, ¿verdad? A todos los trabajadores, o prácticamente a todos, nos gusta vernos realizados en el fruto de nuestro trabajo. Es decir, que lo que hacemos importe.
que lo que hacemos y producimos a través de nuestro trabajo genere algún tipo de valor o le ayude a alguien a realizar mejor su tarea o genere algo mejor para el mundo, ¿verdad? Este es un sentimiento que existe en la base trabajadora en sí. Entonces, cuando uno es despojado un poco de eso, cuando uno ve que su trabajo no funciona para hacer mejor las cosas, o al contrario, hace que el mundo sea peor incluso, termina entrando en estos circuitos depresivos, termina entrando en estas dinámicas de sentirse impotente, de sentirse frustrado, que también forman parte de todo eso. Entonces, si definitivamente el mundo se va hacia eso, es complejo el tema. Si definitivamente el mundo se va hacia una hiperoptimización que deje grandes masas de trabajadores fuera de la oferta laboral, es un gran problema, ¿verdad? Y termina siendo un gran problema porque este sistema de recompensas que se ha construido en base al trabajo y la productividad se termina rompiendo. ¿Qué es lo que está pasando un poco? ¿Verdad? Vos hablabas de este aumento de productividad masivo que hubo y hay muchas estadísticas que ven que la diferencia entre el aumento la diferencia entre la productividad y la recompensa del trabajador por su productividad se ha ido acrecentando a lo largo de los años a niveles muy altos. Por ejemplo, en los 70, 80 la diferencia era mínima entre lo que producía uno y lo que recibía de recompensa, y el aumento que se dio de productividad ha sido exponencial, pero el aumento que se dio en los ingresos de los trabajadores, en la recompensa por esa productividad, ha sido básicamente lineal. Entonces tenés una función exponencial contra una lineal subiendo y eso va aumentando. Y las promesas, porque uno puede decir, bueno, estas empresas de inteligencia artificial también están especulando y apostándole a una posibilidad que no es tan cierta. Sí, totalmente. No sabemos si este va a ser finalmente un boom o si finalmente el sistema no se va a poder sostener, pero tienen la intención clara y declarada de copar grandes áreas de la actividad humana, grandes áreas comerciales y transformar las necesidades de recursos humanos de todas esas áreas, automatizar lo más posible. Entonces, esto significa decenas, cientos, miles de millones de personas fuera del mercado laboral. Ahora, ¿cómo lidiamos con eso? Es un problema complicado. Ahora, en el marco, y para ir cerrando lentamente, en el marco, por ejemplo, de las campañas electorales, vemos que mucha gente habla de empleo, lo cual me parece fundamental, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, qué sé yo, el caso de los Chespi y demás cosas, dicen, no, ¿qué pasa? Y una respuesta que creo que es bastante compartida es, ok, no hay trabajo, ¿qué incentivo también te genera el trabajo? Uh-huh. ¿Qué incentivo? Claro, eso es fundamental. El ser humano se mueve a incentivos, no por buena onda, sino que ahí tiene que haber incentivos. Y ahí yo veo esta situación de mucha gente desempleada y demás cosas. Bueno, ese es el resultado. Ojalá que eso se pueda revertir, ¿verdad? Dentro de las posibilidades, ¿verdad? Porque es imposible construir una sociedad sostenible y sana si la sociedad no trabaja, si hay una parte importante de la sociedad que no trabaja porque no quiere, porque no puede acceder al trabajo. Claro, porque hay cada vez menos posibilidad, menos oferta de trabajo. Claro, ese tema, y no entramos todos. No entramos todos no entramos todos en la cantidad de demanda que hay. Pero para cerrar, mi amigo, ¿podría ser correcta entonces la apreciación que trabajar en el siglo XXI es imprevisibilidad? Sí, totalmente. Creo que es el aspecto que más ha golpeado a los trabajadores del siglo XXI y que está más presente en los trabajadores del siglo XXI, es la imprevisibilidad. Es no saber si primero vas a continuar en el mismo trabajo dentro de 2 años. Incluso ahora, en esta época, no sabes si tu trabajo va a existir en los próximos 5 años. Claro, yo me pongo a pensar, qué sé yo, muchas profesiones que podrían llegar a desaparecer
Y claro, ¿con qué seguridad hoy uno se forma o se prepara para algo si vos no sabes si en 10 años, ni 10 años, en 5 años va a existir tu trabajo? Claro, exactamente. Esto rompe un montón de cuestiones. Esto rompe, por ejemplo, la lógica por la que funcionan las instituciones educativas, por ejemplo, las universidades, sobre todo la formación profesional en general. Esto rompe la seguridad social. Claro, Esto rompe los esquemas de ahorro a largo plazo, claro, ¿verdad? muchas cosas. Y sobre todo esto te termina rompiendo la base trabajadora que por esa necesidad de conseguir compensación para poder sostener la vida, termina llegando a otros lugares o a lugares más peligrosos, por así decirlo. Uno a veces no dimensiona, por ejemplo, lo que significa el crecimiento del narcotráfico para la base trabajadora, Claro. porque a mucha gente le termina siendo una opción, ¿verdad? Porque entre no tener trabajo y trabajar jugándose la vida vendiendo narcóticos, y a mucha gente le compensa arriesgarse la vida y vender narcóticos porque de otra manera no tiene cómo sostenerse, Claro, ¿verdad? porque lo que hablabas antes, la forma de recompensa del sistema es que, o sea, es la única manera de estar dentro del sistema. Claro, por lo menos en el sistema capitalista, la única forma de estar dentro del sistema es venderle algo al sistema, Claro, ¿verdad? Ahora, uno puede decir en otras sociedades que han transicionado o que están transicionando desde ese sistema capitalista a otra cosa, lo ven con un poco más de calma en ese sentido y lo ven con más posibilidades, por así decirlo. Uno piensa en China y le viene esto. bueno, China, Este fenómeno, por ejemplo, de la hiperautomatización, de la robotización del mundo del trabajo, genera mucho estrés en el trabajador occidental, pero fíjate que en el trabajador chino no genera ese nivel de estrés, no genera ese nivel de inestabilidad, porque finalmente hay un esquema social que te dice, bueno, si no recibís recompensa por tu labor, tenés otros mecanismos de recompensa que te pueden sostener la vida, claro. ¿verdad? Que es lo que no existe de este lado del mundo, por así decirlo, o de este lado del espectro ideológico. Bueno, justo para cerrar más rápido, China justamente ayer salió un artículo que prohíbe los despidos por inteligencia artificial. Las empresas no podrán cesar a personal porque la tecnología puede hacer su trabajo, lo cual también implica otra mirada de la inserción de la tecnología en el proceso productivo, ¿verdad? En este lado del mundo, la tecnología o la inserción de la tecnología en el proceso productivo sirve para despedir gente y para que se acumule más dinero. En el otro lado sirve para ayudar al tipo que labura. Claro, exactamente, porque básicamente por ahí viene. En un modelo, vos tenés el hecho de que todo el excedente se va acumulando en la mano del propietario de los medios de producción y en el otro modelo el excedente se redistribuye, ¿verdad? Entonces, el beneficio por la hiperautomatización se termina distribuyendo. Esa es la diferencia central cuando pensamos en modelos de organización económica y en modelos políticos. Así mismo, mi estimado. Mi estimado, nos retiramos. Nos retiramos. Queríamos hacer un poco este programa en homenaje al Día del Trabajador Así mismo. que ha pasado la semana pasada, que también ayuda a la reflexión porque esa identidad de trabajador la tenemos millones de personas alrededor del mundo, cientos, miles de millones de personas. Es una de las identidades sociales más fuertes que existe, probablemente la más fuerte, y ha hecho grandes cosas en la historia. Y es realmente, como dicen los adagios de los viejos pensadores, si los trabajadores del mundo se unen, son una fuerza imparable. Entonces, en homenaje a eso, en homenaje a los trabajadores, en homenaje al mundo posible que los trabajadores podemos construir, es que decidimos hacer este programa. Genial, mi amigo. Muchísimas gracias. Esteban Cherañuc, como siempre. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Quédense prendidos a la 89.7 FM Radio Paraná, Paraná Medios, y nos siguen en todas nuestras plataformas como Paraná Medio. Instagram, Facebook, YouTube, todo ya está
señales humo, todos nos pueden seguir como Paraná Medios. Así que nos vamos despidiendo. El programa ha sido presentado por el grupo Icon para sus camionetas Maxus IMG de procedencia inglesa. Nos vemos, hasta la próxima.